La carretera serpenteaba entre las sombras como una cicatriz, flanqueada por árboles retorcidos que se inclinaban sobre el asfalto, como si quisieran tragarse el camino entero. Alicia manejaba con las manos tensas en el volante, mientras la luz de los faros apenas lograba perforar la espesa oscuridad de la noche. A su lado, Roberto estaba inclinado sobre el asiento, los ojos cerrados, el cansancio evidente en su rostro. El silencio era opresivo, roto únicamente por el murmullo del viento que susurraba entre las ramas. Algo no estaba bien. Alicia lo sentía en la piel, como una presión constante en el pecho. Habían tomado un desvío hacía casi media hora, buscando un atajo que solo parecía hundirlos más en esa carretera interminable. En el horizonte, la oscuridad se extendía como un océano sin fin. De repente, apareció una señal vieja y desgastada a un lado de la carretera, cruce de caminos 1 kilómetro. Alicia frunció el ceño. No recordaba haber visto ningún cruce en el mapa. No debíamos tomar este destino, murmuró, más para sí misma que para Roberto. Él abrió los ojos lentamente, su expresión cansada y despreocupada. Es solo una carretera, Ali. Llegaremos. Relájate. Alicia no respondió. Algo más captó su atención. A lo lejos, apenas visible entre la negra de la noche, una luz pálida brillaba en el horizonte. Era pequeña, difusa, y al principio pensó que tal vez era una casa o un poste de luz. Pero mientras se acercaban, la luz se intensificaba, parpadeando de manera inquietante. No era una luz normal. Roberto, dijo con la voz tensa, ¿ves eso? Roberto enderezó el cuerpo y miró hacia el frente. La luz ahora flotaba en medio del camino, suspendida a unos metros del suelo. No era un faro, ni una linterna. Parecía viva, vibrando con una energía que hacía que el aire alrededor del coche se sintiera más pesado. Eso no es un coche, murmuró Roberto, sus ojos entrecerrándose con desconfianza. Alicia pisó el acelerador, pero la luz pareció moverse también, como si supiera que intentaban escapar. Flotaba junto al coche, siguiéndolo sin sonido, solo el resplandor espectral iluminando las sombras en la carretera. El corazón de Alicia latía con fuerza en su pecho, sus manos apretaban el volante con desesperación. «Písale, Ali», gritó Roberto, su voz ahora cargada de pánico. El coche avanzaba, pero la luz los perseguía, aumentando de intensidad hasta volverse cegadora. Estaba tan cerca que parecía envolverlos en su resplandor. El asfalto bajo el coche desaparecía bajo las sombras proyectadas por la luz. Entonces, sin previo aviso, la luz se detuvo justo en el cruce de caminos. Alicia frenó bruscamente, el coche derrapando hasta detenerse en seco. Ambos se quedaron inmóviles, mirando con los ojos muy abiertos la figura flotante en el centro del cruce. La luz ya no parpadeaba. Ahora vibraba, una presencia opresiva, un faro que no debería existir. Parecía ser más que luz, había algo oscuro, algo que no pertenecía a este mundo. «Es la luz mala», dijo Roberto, su voz apenas un susurro. «Mi abuelo me contaba historias de ella. Persigue a los que toman el camino equivocado». Alicia lo miró, incrédula. «¿Qué?». Roberto avanzaba lentamente, su rostro pálido. «No es solo una luz, Ali. Es algo que nos está advirtiendo. Estamos en el lugar equivocado». Antes de que pudiera contestar, el coche se apagó de repente. Las luces del tablero se desvanecieron y el motor emitió un sonido seco, como si algo lo hubiera sofocado desde dentro. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alicia giró la llave frenéticamente, pero el coche no respondió. «No, no, no», gritó, golpeando el volante. «Vamos, maldita sea». La luz, inmóvil en el cruce, comenzó a moverse nuevamente, esta vez directamente hacia ellos. La intensidad de su resplandor aumentaba con cada segundo, proyectando largas sombras sobre el coche y el cruce. Las sombras no eran normales.
Parecía moverse por sí mismas, alargándose y retorciéndose en el asfalto, como si algo estuviera emergiendo de la luz. Roberto intentó abrir la puerta, pero estaba bloqueada, como si el coche entero hubiera quedado sellado por una fuerza invisible. «No me jodas con esto, Roberto», gritó Alicia, su voz quebrada por el miedo. «¿Qué demonios está pasando?». Roberto, aterrorizado, miraba fijamente la luz que se acercaba. «Nos está persiguiendo, la luz mala. Quiere que elijamos». Alicia sintió que su cuerpo se tensaba ante esas palabras. No podía ser verdad, no podía ser algo real. Pero mientras la luz flotante se detenía frente al parabrisas, sintió que todo a su alrededor se oscurecía. Las sombras en el cruce ya no eran solo figuras difusas, eran formas humanoides, delineadas por el resplandor. Algo los estaba rodeando. La luz parpadeó una vez más, y todo se apagó en un instante. Oscuridad total. La oscuridad era absoluta, opresiva. Alicia no podía ver ni siquiera sus manos sobre el volante. El coche parecía suspendido en un vacío sin tiempo ni espacio. El sonido del viento había cesado, el mundo fuera de la burbuja de su coche había desaparecido por completo. Solo quedaba la oscuridad y algo más. Roberto respiraba entrecortadamente a su lado, incapaz de hablar. Ambos estaban paralizados por el miedo, esperando que la luz, o lo que fuera, regresara. Pero lo que sucedió a continuación fue peor. Un leve murmullo comenzó a llenar el coche, como una mezcla de susurros que venían de todas partes, sin un origen claro. Eran apenas audibles, pero llenos de un tono inquietante, como si las sombras mismas estuvieran hablando en un idioma desconocido, observando. Alicia susurrando dijo: «Roberto, ¿oyes eso?». Antes de que él pudiera responder, un chasquido agudo rompió el silencio, y de repente, las luces del coche se encendieron por sí solas. Pero el motor seguía muerto. Alicia y Roberto parpadearon, desorientados por el brillo arrepentido. El cruce de caminos seguía allí, pero algo había cambiado. Cada camino estaba envuelto en neblina espesa. Lo que antes era solo una carretera solitaria ahora parecía una red de destinos inciertos, cada uno envolviéndose en oscuridad. Las sombras humanoides que antes habían acechado a lo lejos ahora estaban más definidas, moviéndose lentamente entre los árboles que bordeaban el cruce. Alicia respiraba pesadamente, y cuando su mirada cayó sobre los caminos, su corazón latió con fuerza. Uno de los caminos al frente se veía diferente. No estaba cubierto de sombras. En lugar de eso, una suave luz dorada lo iluminaba, cálida y acogedora, como una invitación. Pero esa calidez no ofrecía consuelo. Era demasiado perfecto, como un faro en medio de una tormenta. Roberto temblando dijo: «Ali, mi abuelo solía decir que, cuando ves la luz mala, hay una opción. Si eliges mal, no hay vuelta atrás. Pero si eliges bien». Su voz se apagó cuando la luz del camino iluminado parecía brillar con más fuerza, casi llamándolos. Alicia miró hacia el otro lado, donde los otros caminos se adentraban en la oscuridad y la niebla. Sentía la mirada de la sombra sobre ella, pesando en su decisión. Alicia suave y decidida dijo: «Eso no es el camino correcto». Roberto la miró, sorprendido, y dice: «¿Qué? Ali, ¿qué estás diciendo? Ese es el único camino que tiene luz. Tiene que ser ese». Alicia, negando con la cabeza, dice: «No. No es real. Es una trampa». Antes de que Roberto pudiera protestar, Alicia giró el volante hacia el camino oscuro a la derecha, donde la niebla era más espesa y las sombras parecían más densas. Su instinto la estaba guiando, algo dentro de ella le decía que esa luz cálida era el peligro. Sin pensarlo más, pisó el acelerador. El coche avanzó, dejando el resplandor tentador detrás de ellos. Los faros atravesaron la neblina, pero la visibilidad era casi nula.
Las sombras humanoides comenzaron a moverse con más rapidez, deslizándose junto al coche, como si quisieran atraparlos antes de que pudieran escapar. Roberto, en pánico, exclama: Ali, no es por aquí. Te estás equivocando. El coche se sacudió mientras Alicia apretaba los dientes, enfocada solo en seguir adelante. Sentía las sombras acercándose, sintiendo el calor de su presencia, pero no podía mirar atrás. Si lo hacía, perdería la concentración. El murmullo volvió, esta vez más fuerte, como si las sombras estuvieran riendo de ellos. Algo empezó a golpear el techo del coche, primero despacio, luego con más fuerza. Roberto se cubrió la cabeza con las manos, aterrorizado. Alicia, con la voz rota, le grita: cállate. Cállate y aguanta. El camino se hacía más y más estrecho, casi tragado por la niebla, pero de repente, Alicia vio una figura adelante, de pie en medio del camino. Era humanoide, pero su contorno se desdibujaba, como si estuviera hecho de la misma neblina que los rodeaba. La luz volvió a aparecer, esta vez emanando del pecho de la figura. El coche avanzaba rápidamente, pero Alicia no redujo la velocidad. Con un grito ahogado, pisó el acelerador a fondo. El coche pasó a través de la figura, y por un segundo, Alicia sintió como si una energía fría la atravesara, congelándole los huesos. A continuación la niebla empezó a disiparse. La carretera estaba despejada, pero en la mente de ambos algo no encajaba. ¿Habían salido realmente? Alicia redujo la velocidad, mirando los faros iluminando el asfalto vacío. El aire se sentía diferente, más ligero. Pero algo en su interior le decía que no estaban a salvo. Roberto en voz baja dice: ¿qué era eso, Ali? ¿Qué demonios era esa cosa? Alicia negó con la cabeza, su mente aún envuelta en el caos. No tenía respuestas. Pero había algo que no podía ignorar: el cruce de caminos no había sido un simple error de ruta. Habían sido llevados allí por una fuerza que todavía no entendían. Los dos siguieron en silencio, los pensamientos de lo que habían dejado atrás rondando en sus cabezas. Mientras el coche avanzaba, Alicia no pudo evitar mirar por el espejo retrovisor. La niebla ya no estaba, pero el reflejo de la luz mala seguía allí, parpadeando levemente en la distancia. Como una advertencia. Como una promesa de que no habían terminado con ellos. Consejo del encapuchado: recuerda suscribirte.